¿Qué tal? Buen día, tarde, noche, madrugada, a la hora que nos esté escuchando. Bienvenidos. Los recibimos aquí en los patios del Café Sin Título, este tranquilo y hermoso lugar donde nos estamos atreviendo a hablar para ustedes, a hablar y ya presentarles a Yoruba. Yoruba Romero, un teatrero muy especial que está aquí, jalapeño, ¿eres jalapeño o eres Jalapeñísimo. jarocho? No, No, jalapeñísimo. jalapeño, que ya le hice más o menos un diagrama de intereses de nuestra parte, de preguntas que él ya las conoce, por lo cual queremos saber de él, del creador, ¿no? ¿Sí? Sí. Adelante, es tuyo el micrófono, todo. Gracias, gracias. Pues primero creo que tendría que presentarme, ¿no? Me llamo Yoruba Romero. Actualmente soy productor de teatro de planta en la compañía titular de teatro de la Universidad Veracruzana. Eh, Hago diseño de iluminación para algunas puestas en escena, tanto independientes como institucionales. Soy docente de la Facultad de Teatro, doy clases de producción ejecutiva y producción técnica. Tengo un grupo de improvisación escénica. Es la única parte de la actuación que sigo haciendo. Es una técnica que se llama improv, que es una técnica de actuación donde la improvisación es el resultado final, es la improvisación como espectáculo, no como parámetro para llegar a un personaje o como para búsqueda de algo, ¿no? O sea, el resultado de la improvisación, lo que se presenta cada vez que estamos en escena es una función única y irrepetible porque todo es completamente improvisado. ¿Qué más hago? Porque a veces hago de chile, de mole y de manteca. Pues eres asistente de He sido dirección en las asistente de puestas dirección en en algunos escena. puestos de la compañía. Dirigí una obra también para la compañía que se llama El Mexicano. Es una obra de teatro de calle. Eh, pues realmente lo que hago es teatro. Eso es lo que me gusta hacer. Eso es a lo que he decidido dedicar mi vida profesional y pues entregar no solo el quehacer diario profesional, sino pues mucho tiempo también en mi vida personal, ¿no? El Sí, teatro creo que es una forma de vivir, una forma de ver la vida, es una forma de conceptualizar tu día a día para poder seguir haciendo sí. arte, ¿no? Hay algo que me parece importante de tomar en cuenta, que el arte escénico es el arte de la presencia, de estar presente, ser presente y vivir el presente. Y entonces a partir de vivir el presente, como ahora nos está tocando vivir la guerra contra Ucrania, Uh-huh, ¿no? La destrucción de los rusos a los uh-huh, ucranianos, este, toda, todo el mundo político de la Ciudad de México, del país de México, ¿no? Los contras y los a favores, ¿no? Todo ese tipo de cosas. Ese es nuestro presente, uh-huh. ¿no? Este es nuestro presente, entonces eso nos toca, pero también lo importante es que el motivo de esta entrevista a ti precisamente es saber la parte más profunda, eficaz, ¿no? Del ser humano, del artista, del creador con respecto a su propio presente y al presente de los demás, ¿no? Sí, Uh-huh. esto, y como te preguntaba hace un momento, cómo está fortificada tu fe, ¿no? Tu fe en tu talento, ¿no? En tu vocación, ¿no? Tu Uh-huh. vocación que construye y de qué color y de o qué fuerza Ajá. es la pasión por tus obras de arte. Claro, híjole, creo que es una de las preguntas más difíciles que le puede hacer a alguien. Eh, no tiene una respuesta sencilla, pues, no es decir tal cosa nada más. Creo que primero tendría como que un poco contextualizar por qué me dedico a esto, para tratar de, a lo mejor en el proceso de la contextualización, ir atando cabos yo mismo y poder encontrar una respuesta. Pero no es algo que piense todos los días al despertarme, ¿no? Claro. ¿Qué onda con la fe en lo que hago y demás? Yo empecé a hacer teatro muy niño, a los 3 años empecé haciendo teatro en talleres para niños, Si quieres, meramente por accidente. platícalo solo Pues ahí muchacho, vamos, ahí, eso. de ladito, de ladito.
de ladito. Y un poco de manera accidental, pues, no es que un niño de 3 años diga, papá, mamá, yo quiero hacer teatro, solo había una oferta de actividades culturales para niños y una de esas era teatro. Mis papás, siendo teatreros en su momento, pues me mandaron para tomar talleres y fue algo que me gustó, ¿no? Y ahí empecé a hacer teatro, mis pininos en el teatro. Estuve varios años y luego, como a los 10 años, 9 o 10 años tenía yo, cuando hubo un casting para una obra de la compañía donde se requería un actor niño para una obra que se llamó Pluf el Fantasmita. La dirigía el maestro Manuel Montoro y actuaba pues gran parte de la compañía. Y pues ahí me tocó ser seleccionado en ese casting y pues digamos que ahí fue como mi primer acercamiento con el teatro profesional. Un poco ya no, más bien un poco alejado de lo que venía haciendo antes, pues una cosa son como improvisaciones infantiles y Jueguitos obras, con pelotitas de goma. jueguitos, obras, pues la abejita, el osito, obras que están como puestas, o en ese entonces eran las puestas que ponen para niños, ¿no? Y de repente pasar a hacer otro tipo de teatro, ¿no? Una dramaturgia más compleja, con una historia, si bien también era una historia entretenida para los niños, pues tenía otra complejidad, pues, ¿no? Una escenografía impresionante, vestuario, etcétera, ¿no? Y seguí jugando como con esas cosas, o sea, a esa edad uno no lo toma en serio realmente, o sea, no se entiende el no tomarlo en serio por no tomarlo en serio. Si me refiero a que es un juego, pues estás jugando en serio, pues te estás divirtiendo. Voy ahí porque es divertido. Si no es divertido, pues mejor me voy a natación o a jugar fútbol. Tan apasionante y divertido como cuando los niños, uno como niño está jugando, ¿no? Con otras reglas, otras condiciones, sí, pero a final de cuentas es algo divertido que si un niño se lo toma a pecho y se empieza a complejizar en la profundidad de lo que debería estar haciendo, pues no va a fluir, no va a pasar nada por ahí. Eso fue en ese momento de la infancia. Luego pasaron años en los que pues hacía alguna cosa de teatro, de títeres, y luego pues me dedicaba a mi escuela y a jugar con mis amigos y las actividades propias de un niño, de un adolescente, luego algún taller de teatro en la secundaria o en la prepa, y otra vez lo dejaba, y así fue paulatinamente hasta finales de la preparatoria, que entré a un taller de teatro de la escuela. Y ahí como que volví a hacer clic con el teatro, ya tomándomelo un poco más a pecho, más como considerando si es algo a lo que me quiero dedicar o si solo es un juego que siempre he jugado y que quiero seguir jugando, ¿no? Por decir algo, siempre pongo el ejemplo del ajedrez. Yo antes jugaba ajedrez, ahora ya no juego, pero antes jugaba ajedrez y era un juego y podía pasar un año sin jugar ajedrez, pero eventualmente me daban ganas de volver a jugar y me sentaba a jugar. Entonces un poco pasaba esto con el teatro. Podía dejar 1 o 2 años de no hacer teatro, pero eventualmente me daban ganas de regresar, ¿no? Solo llegó el momento en el que me preguntaba, ¿quiero hacer esto toda mi vida como un juego, como un hobby, como un extra? ¿O quiero dedicarme a esto, ¿no? Lo primero que pensé fue, no, pues ¿cómo? Hay que dedicarse a algo serio y profesional, y el teatro que sea solo un juego y un hobby, ¿no? Y empecé a estudiar publicidad primero. No, primero yo quería estudiar ingeniería en sistemas computacionales. Vámonos. Estaba yo en el área de exactas en la preparatoria. Era ducho para los números y las ecuaciones y todo ese rollo. Me gustaba y se me daba bien. Y entré, bueno, quedé en el tecnológico para estudiar, pero a la hora de inscribirme, o sea, estaba yo formado para inscribirme, me imaginé toda mi vida en una computadora así, agazapado, encerrado en un cuarto oscuro, y dije, no, creo que no es para mí, y me salí de la fila y ya me fui a mi casa, ya no me inscribí. También había quedado para publicidad en ese mismo año, entonces tenía yo el colchón ahí, De una u otra. no había tanto problema. Y empecé a estudiar publicidad. Como al año de estudiar publicidad, un poco antes del año de estudiar publicidad, me cayó el 20 de que yo estaba buscando la publicidad porque necesitaba un lugar para desahogar mi yo creativo, mi ser creativo. Eso no lo sabía cuando presenté examen para publicidad, solo sobre la marcha lo fui descubriendo hasta que llegó el punto en el que me estaba yo ahorcando en materias de contabilidad, administración y otras cosas, y las materias de creatividad o las materias creativas de publicidad estaban hacia los últimos semestres. Y entonces dije, y además de todo esto me hace falta hacer teatro otra vez.
Y entonces pues me animé y presenté examen en la Facultad de Teatro. Y pácate. Y quedé en la Facultad de Teatro, estuve un año estudiando las dos carreras. Durante ese año tomé todas las materias de cosas creativas de publicidad que pudiera tomar. Y terminando el año me di cuenta que ya la carrera de publicidad me quitaba tiempo para hacer teatro. Y entonces dejé la carrera, la abandoné por completo. Y estuve en la facultad varios años, bueno, estuve esa es la carrera completa, pues estuve 6 años en la carrera. Un poco con esta cosa de una necesidad de encontrar mi camino en el arte, ¿no? Yo, por supuesto que uno entra, la mayoría de la gente entra a la facultad de teatro pensando en ser actor, ¿no? Yo me descubrí muy mal actor a la mitad de la carrera. Y entonces, me descubrí porque todos ya me habían descubierto como mal actor. Yo era el único que no se había dado cuenta y seguía ahí queriendo actuar de necio. Y llegó el momento en el que descubrí que no iba por ahí, pues se me cayeron todos los 20 del mundo y no iba por ahí. Entonces literalmente iba yo caminando en el segundo patio de la Facultad de Artes, pateando una lata que estaba ahí tirada, triste y derrotado porque no sabía qué iba a hacer en la vida. Clásica figura de melodrama. Exactamente, ¿verdad? Así tal cual. Y pasaron unos compañeros cargando unas tarimas que iban hacia el foro de la facultad y me dicen, oye, ayúdanos. Entonces ya me puse a cargar cosas y metí unas cosas cargando. Y entonces empecé a ver el foro como estaban montando una puesta en escena, oye, ayúdame, pásame el martillo, pásame esto, pásame el otro. Y poco a poco empecé a involucrarme en esa parte de la producción que es el rollo técnico, ¿no? Le encontré un gusto a ello y estuve haciendo mi servicio social en el foro de la Facultad de Teatro. Terminé mi servicio social y me quedé como otros 2 años todavía apoyando ahí. Y empecé cargando cosas y terminé haciendo diseños de escenografía, diseños de iluminación, operando funciones, como responsable técnico de las obras de los alumnos que se presentaban ahí en el foro, o cuando salían de gira, yo era el encargado de viajar con ellos, organizar giras, y empecé a meterme en otros caminos de producción, ¿no? Posterior a eso salí de la Facultad de Teatro y te encuentras como el mundo real y el desempleo real. Y el primer trabajo que tuve como egresado de la Facultad de Teatro fue pegar estampitas de una promoción de Domino's Pizza en los garrafones de Ciel. Estaba yo en la planta de la Coca, con botas de obrero, todo así, disfrazado de obrero, pegando estampitas en los garrafones, con mi título de licenciado en la mochila. A los 15 días salió otra oportunidad y entré a dar clases en una escuelita, y como los 3 meses de eso me ofrecieron trabajo en la compañía donde estoy ahorita. Empecé como asistente de producción y claro, en todo este rato en el que estaba yo teniendo otros trabajos, pues, nunca dejé de producir teatro. Siempre producía teatro para los cuates, para proyectos independientes. Me has iluminado 2 o 3 obras, ¿no? Ajá. Sí, con Jorge también me invitó a trabajar en un par de ocasiones. Y siempre como metido en hacer producción, porque eso era lo que me gustaba hacer. Cuando entro a la compañía me preguntan ¿por qué producción? Y lo primero que pensé es, pues porque es lo que más me gusta hacer. Tan es lo que más me gusta hacer que lo hacía gratis antes. Por gratis me refiero a que no estabas esperando una remuneración, simplemente era la necesidad de hacer. Si llega un porcentaje de la taquilla, excelente, pero si no, bueno, pues nos fue mal, ni modo, pero lo importante es seguir creando, seguir generando, ¿no? Eso en la parte de producción, ¿no? Al mismo tiempo, cuando yo entré a la Facultad de Teatro, acaba de suceder la Muestra Nacional de Teatro aquí en Jalapa y vi una obra... ¿84? No, la del 2002. 2001 o 2002 fue la Muestra Nacional aquí. Y vi una obra de teatro que se llamó Trattoria de Improviso. Era un espectáculo de improvisación escénica donde actuaba Juan Carlos Vives. Y fue una puesta en escena improvisada que me voló la cabeza por completo. Y yo dije, eso yo quiero hacer. Algo de esa línea tengo que hacer. Me puse a investigar, me puse a leer de qué se trata, cómo es, cuándo, sí, cómo, no sé qué. Y había un taller en la Muestra Nacional. Ya eso ha de haber sido en el 2002, porque creo que ya estaba yo en la facultad. Hubo un taller de improvisación. Tomo el taller de improvisación con Juan Carlos Vives y doblemente se me vuela la cabeza. Y del 2002 a la fecha no he dejado de practicar la improvisación escénica. Empecé tomando talleres, tomando cursos. En la facultad se ofertaba un curso que daba la maestra Adriana Duch. Tomé ese curso de improvisación con ella. Años después, junto con Marla Espinosa, dábamos un taller de improvisación escénica para tratar de formar un grupo, un equipo de trabajo.
hice pininos tratando de hacer grupos de improvisación varias veces, me juntaba con algunos amigos, algunos compañeros, entrenábamos un año, nos presentábamos una vez y se apagaban los grupos y era así, ir y venir. Hice como 6 grupos de improvisación y ahora sí que no hay sexto malo. Y hace 4 años o 5 nos juntamos otro grupo de compañeros por iniciativa del Área 51. El Área 51 necesitaba, el foro teatral necesitaba encontrar un espacio, un proyecto que pudiera llenar espacios cuando hubiera cancelaciones, para poder tener digamos, una cartelera completa. Entonces me invitaron a asistir a un taller de improvisación, o sea, ser como el segundo en un taller de improvisación. Pero justo en eso tenían giras y tenían 1000 cosas, todas las del área, entonces no había quien diera el taller, entonces fue como, bueno, dalo tú un rato y al rato vemos qué onda, dalo tú un rato y al rato vemos qué onda. ¿Sí quieres? Bueno, vas. Y terminé dando el taller por completo yo, ¿no? Se formó un grupo, que ese grupo fue mutando a lo que ahora se llama Professionals, que es el grupo de improvisación escénica que dirijo, que entreno con los actores y dirijo, y también estoy en escena en ese grupo. Que ahí hay otro, digamos que es otra línea. O sea, una línea teatral es la producción, donde hay toda una descarga creativa sobre cómo resolver cosas desde afuera del escenario, pero al mismo tiempo hay una necesidad de estar en el escenario con estas cosas de improvisación, ¿no? Y son, a pesar de que pertenecen al mismo universo teatral, son dos cosas completamente distintas, en el sentido de que la improvisación teatral no te permite ponerte a pensar en el qué va a pasar. ¿Qué pasa si yo hago esto? Si te pones a pensar en qué pasa si yo tomo el vaso y le doy un sorbo, el tiempo que te tardas en pensar, ya hay otra oferta de otro compañero y entonces la improvisación ya se fue para otro lado. Entonces, accionar y tratar de ir resolviendo sobre la marcha lo que está pasando 2 pasos atrás. Esa es como la forma en la que yo lo concibo dentro de mi cabeza, ¿no? Estar en el presente, porque si te vas para adelante, te pierdes ese paso. Entonces tienes que estar en el presente, pero al mismo tiempo resolver lo que acaba de pasar. A diferencia de la producción, bueno, la improvisación es en escena y la producción es desde atrás, pero es todo un proceso de análisis de las posibilidades del futuro. O sea, este proyecto, ¿hasta dónde nos puede llevar? ¿Cuáles son las posibles consecuencias de decidir que la escenografía sea de madera o de metal? Los costos, la forma de operar la función, si se va a operar con una consola de iluminación, si se va a operar desde una computadora, si se va a operar... Son una variante de complejidades, ¿no? Manejo de recursos, etcétera. Es otra cosa, pero al mismo tiempo también es creativo y también es artístico el proceso, ¿no? Es un proceso... Tiene un carácter arquitectónico, ¿no? En la parte de escenografía. De inventar espacios como los arquitectos. En la parte escenográfica y en la parte de resoluciones técnicas, o sea, que sería como la construcción de la escenografía, entonces tanto diseño como la construcción o la supervisión de la construcción, sí hay toda una cosa arquitectónica. Pero, por ejemplo, en la parte de iluminación hay toda una cosa de composición visual, ¿no? ¿Qué filtros de luz conviene que tenga la puesta en escena, que tengan correspondencia con el vestuario, la escenografía, con el tono en el que está sucediendo la escena, etcétera, ¿no? Muchas veces, o sea, casi siempre, hay un encargado de eso, que sería el diseñador de iluminación o el diseñador de escenografía. Pero desde el lado de producción es importante tener nociones de todo eso, pues para saber cómo resolverlo, ¿no? Si bien hay alguien que lo diseña, hay alguien que lo tiene que poder resolver ya operativamente, ¿no? Y es como de un lado a otro, son dos puntos muy dispares, pero al mismo tiempo pertenecen al mismo universo, ¿no? Claro. También en la compañía he tenido la fortuna de que se me ha encomendado hacer asistencia de dirección, que es pues estar pegado codo a codo con el director de escena, tomando las notas de los ensayos, revisando movimientos de escena. Es estar tomando clases con un gran director mientras le estás ayudando a hacer algo. Es estar pegado ahí como para lo que necesite, pero en ese necesite pues va derramando una serie de conocimientos que te terminas empapado, ¿no?
Me ha tocado ser asistente de dirección en varias ocasiones, afortunadamente, y pues es una escuela de dirección eso, ¿no? Estás viendo cómo trabaja, por qué trabaja así. Termina el ensayo y hay una serie de conversaciones sobre por qué es esa composición visual de la escena. Entonces vas entendiendo como la forma de concebir el teatro, la forma de concebir el arte de este director, ¿no? Y entonces al estar como asistente de dirección, pues se complementa otra parte, ¿no? Empieza uno como asistente de dirección calladito, tímido, nada más tomando notas y diciendo, sí señor, lo que usted diga, y pasan los años y también pues vas opinando, vas empezando a tener tu propia concepción de las Y cosas. además resulta que cuando eres asistente de dirección, también estás cuidando al director. Claro. La memoria del director, qué es lo que se le olvida por la presión. Sí. Y aparte de cuidar a los actores, ¿no? Ensayar a los actores después a un lado del director, ¿no? Y aclararles algunas cosas que el actor, por toda su parafernalia y todo el asunto de estar creando algo que no existe, hay cosas que deja atrás, a un lado, y se le van Sí. olvidando, y entonces el asiento de dirección no es esto, es para, ¿no? Como Es estar apretando, y eso surge por todas las conversaciones que uno tiene con el director fuera del ensayo, todas las horas que pasa uno platicando, donde terminas entendiendo la concepción de la puesta en escena al punto en el que ya es natural que esto tenga que ir aquí y no acá. Ya hay un lugar donde van las cosas porque así es el universo que está creando este director, ¿no? Y como dice Jorge, es estar puntualizando a los actores y como apretando la tuerquita que de repente en el mood de estar creando y de estar con la vorágine de sacar algo nuevo, se empiezan a aflojar esas tuercas, ¿no? Es como un motor que va a todo lo que da, entonces está vibrando y las tuercas se van aflojando y tiene que ir a servicio para que le aprieten esas tuercas y pueda seguir funcionando, ¿no? Esos son los ensayos con el asistente de dirección. Y para mí es un gran aprendizaje estar en ensayos de dirección, ¿no? Llega el momento en el que le dice, incluso llega uno a decirle al director, oye maestro, yo creo que si lo hacemos mejor así porque venimos de tal lado, ¿no? Ah, sí es cierto, claro, ¿no? Y entonces también hay aportaciones del asistente de dirección, ¿no? Me ha tocado también dirigí una obra para la compañía que se llama El Mexicano, fue mi primera obra como director. En esos Obra como términos, tal. no, aparentemente, o sea, no aparentemente, en términos de profesional, de una, no es un grupo de alumnos, sino un No, pero grupo de aficionados. nunca había dirigido, ni siquiera ¿Nunca? alumnos. Ah, es la primera La primera dirección. obra que, o sea, Tu debut de director. salvo dirigir improvisación escénica, Ajá, pues que es más un entrenamiento sí. y un como hacia acaba el grupo, más que dirigir la escena de levanta la mano y el Sí, texto sí. va de tal forma, ¿no? El Mexicano es la primera obra que dirigí, ni en la facultad, ni como alumno, ni como maestro de la facultad he dirigido obras de teatro. Sí, bueno, justamente un poco para allá vamos, ¿no? Para allá vamos todo lo que nosotros, bueno, yo tengo el interés de saber Uh-huh. de tus voluntades, de tu fe, lo que te decía Sí, sí, hace un sí. momento. Resulta que yo la vi varias veces, la fotografié, y a mí en México me pusieron un apodo, Jorge Hidalgo y Castillo, el padre del trashumante, porque hacía teatro callejero, todo eso. Uh-huh. Me lo puso Julio Castillo, Uh-huh. el apodo. O sea que yo vi y hice mucho teatro. De eso vivíamos en México. Uh-huh. 50 pesos nos pagaban por semana porque dábamos una función al aire libre, ¿no? En el Instituto de Bellas Artes, ¿no? Entonces, al ver tu trabajo, le encuentro un nivel bastante sólido, pues. Un nivel, una obra bien narrada, bien llevada, un espacio vacío, ocupado con los cuerpos de los actores, ¿no? Haciendo una estética de imagen, ¿no? De Uh-huh. arriba, abajo, todo ese Sí, tipo de cosas que llega a cuajarse mucho de todo lo que nos estás platicando, ¿no? sí, O sea, se justo creo que cuaja hacia allá va. en esa puesta en Ajá. escena, se cuaja, se ve al productor, se ve al iluminador, se ve al actor, se ve a todo, se ve al director, y haciendo una obra que hacía mucho tiempo que yo no lloraba en el escenario, como, ¿no? Que me hizo llorar porque además se parece mucho a mí todos
la situación de los personajes, ¿no? De los cuates que juegan fútbol y la chingada y todo ese tipo de cosas, los pisotones que te daban cuando jugabas fútbol, ¿no? Pues mira, es que sí, o sea, justo a lo mejor por eso necesitaba como recapitular tanto, o meterme tanto en 25 minutos de hablar del pasado No, está bien. para tratar de llegar a este punto. Y sí, concuerdo con eso. Creo que en El Mexicano es una obra que escribió Luis Enrique Gutiérrez Ortiz Monasterio, que ya no está con nosotros, pero que ahí sigue la puesta en escena viva. Seguirá su obra Seguirá presente. su obra presente, exacto. Creo que ahí, como bien dices, se conjunta como todas estas líneas o aristas a las que había estado disparando por todos lados y que seguiré disparando por todos lados, pues, porque al final de cuentas soy una persona inquieta y con muchas curiosidades y hay muchas ganas de hacer cosas distintas, ¿no? La producción me encanta porque también de niño yo quería ser inventor y al final de cuentas tienes que resolver un montón de cositas que terminas haciendo inventitos para que funcionen las cosas. Y bueno, regresando a lo del Mexicano, creo que ahí se juntan como estas inquietudes personales y profesionales, ahora desde el punto de director, pero al mismo tiempo como director yo diseñé la escenografía, yo produje la obra, dirigí la puesta en escena, ¿no? Tuve como, ¿cómo se llama? Como diseñador de espacio de movimiento, pues, a Enrique Vázquez Burgos, es un ex compañero también excelente teatrista y él tiene mucho entrenamiento físico y mucha capacidad como actor de traducirle a los actores las necesidades del movimiento físico, ¿no? Como los truquitos de por qué el brazo va acá y no va acá. Desde él como actor lo puede traducir muy bien, entonces pues él lo invité a trabajar para esta puesta en escena para justo que esa carencia que yo tengo, que es como esta forma de dialogar como actor, él pudiera suplir esa parte, ¿no? Entonces me apoyaba mucho en él para decirle en una escena, por ejemplo, aquí lo que quiero ver es un pleito, dos personas que están peleando, se agarran a golpes, pero no quiero una coreografía, solo es como una nube de polvo y nada más ves los puñitos y las manitas saliendo como si fuera caricatura, ¿no? Y entonces a partir de esa idea completamente, pues no sé, conceptual nada más, o sea, esa idea ahí en la nube, él podría empezar a generar como la coreografía para llegar a ese momento de remolino en el que se están peleando entre todos, que dura 7 segundos, pues, ¿no? Pero genera estos pequeños puntos álgidos de la puesta en escena que le dan una variedad. O sea, no es tan solo en planito, hay mucho movimiento, ¿no? Y por otro lado, El Mexicano para mí fue, leí el texto, me gustó mucho el texto, e inmediatamente no es imaginármelo como me gustaría hacerlo, es imaginármelo como me gustaría verlo como espectador. ¿Qué es lo que a mí me gustaría ver como espectador, ¿no? Eso viene de la mano directamente de la fe en este sentido es la apuesta del todo a final de cuentas. Es la conjunción de todas estas aristas que me han llevado a formar un criterio propio, una forma de ser como artista y manifestarlas ahí directamente, cada una de las líneas, y en el cómo quisiera llevar las cosas, ¿no? Creo que me estoy haciendo un poco bolas yo solo en el decir las cosas, pero si yo quiero ver un cuadro, una puesta de teatro de esta manera, es porque en esta forma de verla es como a mí me transmite. Y el que a mí me transmita quiere decir que yo le estoy transmitiendo al mismo tiempo. Si yo monto algo pensando en los cánones adecuados y lo que se debería hacer, entonces empieza a enfriar el asunto y deja de haber esta pasión o este ímpetu por darle una firma, un sello, que más allá de firmarle, ponerle un sello, es volverla personal, ¿no? Es atacar desde el punto de vista personal una apuesta, una apuesta en escena, hacer una apuesta sobre una apuesta en escena. Una apuesta sobre... Justamente, quizás un poco para cerrar, para ir cerrando, muy rico todo lo que nos has expresado. Me parece importante recalcar que el teatrista contemporáneo, ¿no? El teatrero contemporáneo podría ser actor, director, ¿no? Hay unos que son hasta dramaturgos, Sí, claro. ¿no? Dramaturgos y productor. Y un productor que maneja la virtualidad, la totalidad
del espectáculo, ¿no? En todos sus aspectos. Él solo está usando, para mí es el ideal. Es el ideal, y gracias, es el ideal del teatrista del siglo XXI. Y esa es la razón por la que estamos hablando contigo. Porque Pues quiero evidenciar ante nuestro espectador, ¿no? Nuestro espectador, que hay que detonar el instrumento que tienes, que es un instrumento que tiene manifestaciones y habilidades múltiples que pueden ayudarte que deben ayudarte a la sí. creación. Mira, la vida ha tenido ya o sea, el paso del tiempo ha tenido una serie de cambios en la forma de percibir y conceptualizar lo que es el teatrista, como bien dices, ¿no? Yo creo que con los paradigmas actuales, o sea, con el momento en el que estamos viviendo actualmente, socialmente, cada vez hay menos oportunidades de generar espacios donde haya compañías estables, con un presupuesto fijo, con salarios y demás. Nosotros tenemos la fortuna de estar ahí, pero difícilmente un recién egresado o un joven va a tener esas oportunidades o va a tener esas oportunidades a perpetuidad. A lo mejor la tendrá en algún momento de su vida, ¿no? Personalmente, y eso es lo que generalmente les transmito a mis alumnos, o trato de transmitirle a mis alumnos, generalmente el egresado de la Facultad de Teatro, hablando de teatro porque es a lo que me dedico precisamente, pero creo que en todas las artes puede ser similar, el recién egresado se va a enfrentar a un espacio en el cual no va a tener oportunidades de tener un trabajo estable, tiene que ser autogestivo, tienen que ser creadores escénicos, es decir, comentaba con mis alumnos que, trato de transmitirle esto a los alumnos, por la situación social actual en la que estamos, difícilmente habrá oportunidades de empleo estable. El artista escénico actual, desde mi punto de vista, se convierte en un ser autogestivo. Son creadores escénicos. Ya sea que la puesta en escena empiece por las necesidades del actor, o por las necesidades del director, o por las necesidades del dramaturgo, pero más allá de dónde empieza, es un proyecto que se gesta o se genera entre 2, 3, 4 personas, con 1, 2, 3 actores. Serán proyectos pequeños que tendrán que cubrir las necesidades expresivas o las necesidades discursivas de sus ejecutantes. Y por ejecutantes no solo me refiero al actor, sino también al director, al diseñador de escenografía, al dramaturgo, ¿no? Por ejemplo, yo en la facultad doy clases doy clases de producción técnica y producción ejecutiva. Estas clases las toman las personas que están en la línea de la integración de creación, que son los que van para dirección o dramaturgia en la mayoría de los casos. Pero ¿por qué es importante que ellos tengan nociones de producción? Porque cuando salen de la carrera, ellos son los que se van a tener que producir, ¿no? Desde mi punto de vista, y eso es un punto de vista personal, ellos salen mucho más capacitados para enfrentarse a la vida real que los que están estudiando solo actuación. Porque el que está estudiando solo actuación, en algún punto va a necesitar que llegue alguien a decirle, hagamos un proyecto juntos. Estos chavos están formándose para generar sus propios proyectos. Esto es lo que yo quiero decir, y entonces escribo, y a lo mejor no soy el mejor dramaturgo, pero esto es lo que a mí me importa decir, y lo quiero decir de esta manera. Y o lo actúo yo, o lo actúan otras personas, pero este es mi proyecto. Estoy generando espacios propios para decir lo que yo necesito decir. Y creo que esa es la gran apuesta de los nuevos tiempos, ¿no? Hacia allá creo que debemos ir. El futuro inmediato. Sí. El futuro inmediato. Desafortunadamente las instituciones ya no tienen cabida ni espacio para solventar ni soportar a todo mundo, ¿no? O sea, cada vez somos más. Hay instancias culturales a las que se puede pedir apoyos, becas, etcétera, etcétera, etcétera. Sí hay lugares donde poder jalar y bajar recursos, sí, pero el proyecto tiene que ser gestado y generado desde el independiente, desde un proceso autogestivo, autocreativo, ¿no? Sí, perfecto. Oye, Yorus, pues te damos mucho las gracias, ¿no? Ha sido una entrevista muy rica. A mí me da mucho gusto por lo que te comenté, ¿no? Me parece que tú eres uno de las ramas de nuestro árbol genealógico del teatro universitario generado
La Caja, este lugar maravilloso que tuvimos a bien Paco Beberido y yo inventarlo y echarlo a trabajar, y que se ha convertido en un espacio muy digno teatralmente y con muchas posibilidades de creación, ¿no? Alternativa, Claro. ¿no? Alternativa, que es un espacio que responde al siglo XXI, a las faltas a las faltas de presupuestos, ¿no? Sí, y es un espacio que afortunadamente ha logrado irse reinventando con el paso de los años, irse reacomodando a las nuevas necesidades, pero pues la caja negra, el llamado espacio vacío, eterno, ajá, siempre será como el nicho de la creación de los proyectos independientes, sobre todo por este sentido de que no tiene un formato preestablecido, no es un teatro a la italiana, no es la butaquería es móvil, entonces puedes ponerlo un día de este lado, otro día de este, otro día la sacas por completo y dejas a los espectadores parados, todo depende de la necesidad que haya, ¿no? Entonces es un formato que se puede reinventar permanentemente, ¿no? Muy bien, pues muchas gracias. No, hombre, gracias a ti. Muchas gracias, tú, que te lo agradece. Y también pues agradecemos la hospitalidad y la bondad del Café Sin Título. Aquí estamos. Muchas gracias. Pues muchísimas gracias a todos. Back.